Hola, buenos días. Empezamos esta primera sesión de la mañana. Para mí es un placer estar con ustedes compartiendo algunas ideas sobre este tema, ¿no? La evolución de mindfulness en el siglo XX, XXI y cómo de alguna forma ha habido un proceso, al menos en mi opinión, desde una búsqueda inicial de la evidencia científica hasta el momento en que quizás estamos ahora, que es una búsqueda de la conexión con las raíces, de la conexión con la tradición. Este sería el esquema de lo que voy a comentar durante esta sesión. Hablaremos de la marca del siglo XX, hablaremos de aspectos como la importancia de mindfulness, de algunas críticas que ha podido recibir. Me referiré a una parábola budista clásica, quizás de las más importantes, que es la de la balsa, y propondremos alguna posibilidad como es la neurociencia contemplativa o la psicoterapia contemplativa, y acabaremos con algunas conclusiones. Son múltiples los fenómenos que han ocurrido en el siglo XX. Hemos sido testigos de 2 guerras mundiales, las únicas que ha experimentado la humanidad. En una de ellas incluso se utilizó por primera vez la bomba atómica con todo su enorme poder destructivo. Hemos asistido a fenómenos como la caída del telón de acero o como la descolonización de los imperios del siglo XX, como el británico, y la llegada de la globalización, que ha venido a modificar no solamente los límites geográficos, sino la propia visión del mundo que tenemos los habitantes de este siglo XX-XXI. Sería difícil seleccionar de todos estos fenómenos cuál es el más importante, pero si le preguntan a historiadores de la talla del británico Arnold Toynbee, él lo tiene claro. Piensa que la marca del siglo XX, el fenómeno más importante que ha ocurrido en este siglo es la llegada del budismo a Occidente. Toynbee se caracteriza por la importancia que ha dado en el marco de la historia a las religiones como una de las principales fuentes de afrontamiento por parte de los seres humanos del sufrimiento, de las desgracias, de las situaciones negativas que tenemos que experimentar como fruto de nuestra propia condición humana. Aunque anteriormente ya había habido contactos entre la sociedad occidental y la tradición budista, es en el siglo XIX cuando se empieza a aparecer de una forma más estructurada este contacto. El filósofo alemán Schopenhauer es el primero que reflexiona sobre las bondades de las tradiciones orientales en general y del budismo en particular. También en Alemania, el filósofo Nietzsche, en 1895, menciona expresamente al budismo en su obra El Anticristo. O el escritor norteamericano Henry David Thoreau fue el primero que traduce a un idioma occidental un sutra budista, lógicamente lo traduce al inglés. También en el siglo XX ha habido un continuo fluir de esta comunicación entre Occidente y el budismo. Carl Gustav Jung, uno de los discípulos más preclaros de Freud, uno de los padres de ideas como el inconsciente colectivo, escribió un comentario específico sobre el libro tibetano de los muertos. El escritor alemán Hermann Hesse desarrolla en esta novela Siddhartha una visión flexible, propia, pero basada en la biografía de Siddhartha Gautama del Buda. Este es un libro que seguramente ha sido modelo de múltiples generaciones, fuente de inspiración. Desde luego para mí lo fue cuando era adolescente. También en los años 50, todo el movimiento Beat, Jack Kerouac y su importante obra Los vagabundos del Dharma supusieron un refuerzo, un mayor conocimiento de lo que era el budismo en Occidente. Pero sin duda, uno de los momentos esenciales de este proceso es la invasión del Tíbet por la República Popular China en 1950. Estas imágenes tan espectaculares, ¿no?, del ejército rojo de Mao desfilando por delante del Potala indican el nacimiento de una nueva época. A partir de ese momento, muchos maestros de la tradición budista tibetana vienen a Occidente, principalmente a Estados Unidos en los años 60, 70, pero también otros muchos maestros de
otras escuelas budistas llegan, conformando una masa crítica que es capaz de empezar a cambiar todo el entorno. En aquella época, años 70, seguramente muchos de los occidentales pensábamos que el budismo acabaría arrasando en Occidente. Una religión, más bien una filosofía. Ya saben que el Dalai Lama dice que el budismo no es una religión, es la ciencia de la mente. Es decir, una filosofía no revelada, tan racional. Se pensaba que podría llegar a arrasar realmente en Occidente. Pero el budismo tenía sus propias limitaciones. Venía de un entorno muy ritualístico, de una concepción de las enseñanzas maestro-discípulo muy vertical, que encajaba mal en Occidente, y con unos sistemas pedagógicos verdaderamente poco adaptados a la psicología occidental. De hecho, en el momento actual se calcula que aproximadamente unos 6 millones de norteamericanos es budista, y en Europa la cifra es aún menor, unos 2 millones aproximadamente. Estas cifras no solamente están estabilizadas hace años, sino que tienden a disminuir de forma progresiva. Lo que realmente ha acercado, ha traído las técnicas orientales a la población, a ese mainstream, a que sean de alguna forma propiedad de todos, no ha sido el budismo como tal, ¿no? Quizás Toynbee se equivoca, sino que ha sido mindfulness. En este momento, la cantidad de personas que se calcula que practican mindfulness de una forma más o menos estructurada, estos son cifras de 2014, En Estados Unidos se habla de más de 20 millones, es decir, 3 veces más que budistas, o en Europa de 5 millones, 2 veces y media más que budistas. Y estas cifras, que insisto son de 2014, no solamente tienden a aumentar, sino que tienden a crecer de una forma exponencial. España sería un buen ejemplo. Hace 4 o 5 años mindfulness era bastante desconocido, y en este momento empieza a ser algo que forma parte de la vida de muchos de nosotros. Cuando Jon Kabat-Zinn desarrolla esta idea, mindfulness, tiene claro que debe tener unas ciertas características. Tiene que ser una técnica básicamente occidental, adaptada a la mentalidad, a la psicología occidental, lo cual implicaba una eliminación de las reminiscencias religiosas o culturales que impedirían su diseminación en Occidente. Y sobre todo tenía que, de alguna forma, alinearse con lo que ha sustituido a la religión en Occidente, con la ciencia. Tenía que ser algo evidentemente científico. Lo que intentaba en ese momento, años 70, finales, época de la New Wave, es que mindfulness se separase, se distinguiese de todo lo que podía tener alguna reminiscencia budista por esa connotación religiosa, pero también hippie, un movimiento que triunfaba en ese momento, o de la New Wave, de la nueva ola. Esto se consiguió y no solamente se ha extendido, como hemos comentado anteriormente, en una gran parte de la población, sino que se ha prestigiado. Esta sería una de las famosas diapositivas que siempre se ponen de la evolución de los estudios científicos desde que apareció mindfulness en 1979. Y como se puede ver, en los primeros años apenas había estudios. Hasta los 90 no empieza a haber, pero el crecimiento es exponencial a partir del año 2000 y seguimos en esa ola, de manera que mindfulness es una de las áreas de las neurociencias donde más se está investigando por diferentes razones, no solamente porque es aplicable y útil en muchos campos, sino porque nos está permitiendo conocer mejor cómo funciona el cerebro humano, ya que las personas que de una forma sistemática durante años practican mindfulness experimentan cambios funcionales, morfológicos en el cerebro que son muy interesantes de conocer. Pero como toda actividad humana, es imposible que mindfulness no esté sujeto a críticas. Estas son algunas de las principales críticas que ha tenido que experimentar, que ha tenido que padecer, por así decir, mindfulness durante los 30 años que lleva activa, que lleva en funcionamiento. Algunas de las más importantes es todo el movimiento McMindfulness, que le ha acusado de la falta de valores. Otros aspectos como que
La búsqueda de mindfulness se dirige hacia una felicidad más hedónica, hacia objetivos, digamos, más mundanos, mientras que en su origen el budismo perseguía un objetivo absolutamente trascendental, y también se han hecho otras críticas sobre otras limitaciones que también analizaremos. Como les decía, seguramente la más importante, la más demoledora, la que más se han agarrado sus detractores, todo el movimiento Mindfulness, es la supuesta falta de valores, por lo menos explícitos, de mindfulness. Cuando surge mindfulness, tiene que desligarse del contexto budista en el que nace para esta mejor adaptación a la psicología occidental, eliminar esas reminiscencias culturales y religiosas. Pero lo que dicen los críticos es que en ese proceso se eliminó también todo el contexto que le da sentido, los valores, la ética, etcétera. Y que esa es una de las razones por las que mindfulness se está aplicando a tan diferentes campos, ¿no? Como las fuerzas del orden, el ejército, el ámbito de la empresa, etcétera. Saben que hay todo un debate crítico sobre la aplicación de mindfulness en estos entornos. Yo personalmente no lo vería así. Autores, maestros de la talla del vietnamita Zen Thich Nhat Hanh, habla de que mindfulness vale la pena enseñarlo en cualquier parte, en cualquier entorno, porque las personas que lo reciben van a cambiar, lo cual ocurrirá también en el contexto de las fuerzas de seguridad o del ejército o en el contexto de la empresa, y las personas que están en contacto con ellos también se van a beneficiar de ese cambio que produce mindfulness. Otras de las críticas han sido que parece una panacea que sirve para casi todo. Esto es así, ¿no? En los últimos tiempos se han desarrollado todo tipo de apellidos, ¿no?, para la palabra mindfulness. Mindfulness para adolescentes, para jóvenes, para ancianos, mindfulness del comer, mindfulness del sexo, ¿no? Prácticamente solo faltan otros tipos de mindfulness, como mindfulness para jugar al parchís o para hacer calceta, ¿no? Es verdad, ¿no? Esa es una de las críticas que se ha, de alguna manera, estructurado porque parecería la panacea para casi todo. Y también lo que se observa son frecuentes abandonos en la práctica. Lo que dicen los estudios es que las personas que inician un curso, una formación en mindfulness, solo un 25% aproximadamente al año siguen practicándolo y lo estructuran como una forma de vida. Lo que dicen los críticos es que esto es así porque no se incrusta, no se instaura dentro de un sistema de valores, de un sentido de la vida que convierta mindfulness en lo que realmente es, no una técnica, sino un estilo de vida. Yo creo que esta es la experiencia que hemos tenido todos, nosotros mismos, cuando hemos ido a hacer estudios, por ejemplo, en telómeros, cambios epigenéticos, aspectos que requieren muchos años de práctica. No hemos ido a centros de mindfulness a reclutar este tipo de participantes porque no hay gente que lleve 10 años, 15 años, por lo menos en España. Lo que sí que hay es personas que están en centros budistas, en centros de la tradición, que llevan tantos años, 10 o más años practicando. Otro de los temas sería que, en cuanto a crítica, que mindfulness está muy direccionado a buscar una felicidad hedónica. La mayor parte de las personas que empiezan a practicar mindfulness, y es legítimo, lo hacen sobre todo para huir de alguna forma del sufrimiento, para tener menos ansiedad, menos estrés, para tener mayor bienestar psicológico, para tener mayor rendimiento en el deporte, si es que lo hacen, o en las actividades que estén situándose. Pero el origen del budismo no era ese. El origen del budismo, la motivación última, era escapar del sufrimiento que acecha de forma intrínseca al ser humano. Como ven, una motivación mucho más amplia. También se ha dicho, y empieza a haber algún estudio sobre el tema, que refiere que mientras las tradiciones espirituales en general y el budismo en particular tienden o buscan deconstruir el ego, quitar esa fuerza, esa visión tan egocéntrica que tenemos los seres humanos, a veces la práctica de mindfulness puede no solamente no disminuirla, sino reforzarla. Yo creo que esta es una experiencia que hemos podido también ver con frecuencia. Nosotros la hemos llamado en algún libro, en alguna obra, la enfermedad de los meditadores, ¿no? La idea que se desarrolla a veces por los practicantes que llevan mucho tiempo de que son mejores que el resto de las personas por el simple hecho de que ellos meditan y los otros no. Cuando la función última, la motivación última de la práctica de mindfulness, de la meditación, tendría que ser ayudar
a disminuir el sufrimiento de la humanidad, de los otros seres humanos, también de uno mismo. Otras limitaciones que se le han podido plantear, siempre discutibles, pero está dentro de las críticas que ha recibido, sería la escasa importancia que se le da a la compasión en mindfulness, cuando en la tradición mindfulness y compasión son las dos alas del pájaro de la sabiduría. Ambas son igual de importantes. Yo creo que es verdad que la compasión está implícita en toda la formación mindfulness, pero en la tradición efectivamente estaba más explícita. La falta de desarrollo de mindfulness interpersonal. El budismo, esta crítica no sería solo de mindfulness, sería aplicable al budismo como tal. El budismo surge en un entorno principalmente monástico, donde las personas practicaban de forma individual. Y la sangha, el contexto del resto de practicantes, era simplemente para intentar reforzar esa práctica, pero no para desarrollar especiales interacciones personales entre las personas que estaban allí. La llegada de mindfulness a Occidente implica que, más allá de la práctica formal, que como mucho para una persona estándar puede ser de 1 hora, el resto del tiempo va a ser práctica informal, va a ser en la vida diaria. Y en esa vida diaria casi siempre estamos con otras personas. El desarrollo de un mindfulness interpersonal, de cómo manejarse en esas relaciones con las otras personas, es un desafío que queda pendiente. También se ha descrito quizás poco énfasis en los procesos de aceptación. Algunos autores consideran que el principal cambio que produce mindfulness es el desarrollo de la aceptación, de la capacidad de no pelearse con lo que está ocurriendo en este momento, de fluir de una forma adecuada con el momento presente, o el papel marginal de los retiros. La tradición se insistía, y algunos estudios recientes lo confirman, que los procesos de aprendizaje y consolidación de la enseñanza son mucho mayores en contexto de retiro que en el contexto de sesiones semanales de 2 horas, que es un poco el modelo pedagógico estándar de los modelos de mindfulness. Hay autores que plantean que quizás toda esa formación debiera reestructurarse dando más énfasis a los retiros que a la práctica estándar semanal. Han surgido movimientos en este sentido, movimientos denominados mindfulness de segunda generación, que intentan acercar de alguna forma mindfulness un poco más al origen budista y que tienen algunas características como que la definición de mindfulness es más amplia y más respetuosa, más en línea con la tradición budista en general, que se utilizan un mayor rango de técnicas meditativas surgidas de la tradición y que se intenta aplicar a la vida diaria, la ética, valores como elemento principal del programa que de alguna forma lo estructura todo. También la inclusión de algunos conceptos que son clave en el budismo, como la interconexión, la vacuidad, la ausencia, la deconstrucción del yo o aspectos como el no apego. Un mayor tiempo dedicado a la práctica de la meditación y una mayor exigencia para la formación de los entrenadores, de los instructores que van a impartir este tipo de enseñanzas. Ven que muchos de estos aspectos seguramente era imposible incluirlos en mindfulness cuando en 1979 empiezan los primeros cursos. Un demasiado énfasis en el budismo en ese momento seguramente hubiese acabado con todo el proceso. Otra cosa es que la perspectiva de 30 años después nos permita reflexionar sobre si valdría la pena hacer algunas modificaciones sobre los modelos previos. Se habla de que estamos en diferentes olas de mindfulness. La primera que empezó hace 30 años con el inicio como tal en la Universidad de Manchester, en la Universidad de Massachusetts, sería mindfulness. Se piensa que estamos ya desde hace unos 5 o 10 años en una segunda ola, que sería la de la compasión. Se han establecido diferentes modelos, diferentes protocolos de compasión y cada vez se está trabajando más en este área y hay más estudios de investigación que demuestran su eficacia. Y algunos autores consideran que pronto entraremos de una forma natural por una evolución espontánea en lo que podríamos denominar tercera ola, donde predominarán aspectos como la ecuanimidad, fruto de un mayor desarrollo de mindfulness y de compasión. Nosotros mismos hemos desarrollado sobre esta base un modelo con 7 patas que se van estructurando y que se interrelacionan y apoyan mutuamente. En la primera ola desarrollamos mindfulness
con un componente mayor en valores, porque nos parecía que efectivamente podría ser importante. Este aspecto de valores se trajo de la terapia de aceptación y compromiso, otra terapia de tercera generación de gran relevancia, en mi opinión. También establecimos un modelo de compasión basado en los estilos de apego, un componente fundamental en la psicoterapia, en los fundamentos psicodinámicos. Lo hicimos con Marcelo de Marzo, entre Brasil y España. En los últimos tiempos hemos desarrollado otras formaciones, otros procesos como el de la aceptación, enfatizando esta cualidad prácticamente sublime, no solamente con técnicas meditativas, pero también con estructuras psicoeducativas basados también en la terapia dialéctico-conductual, otra técnica de tercera generación que enfatiza algunos aspectos de aceptación. Lo hemos desarrollado con Maite Navarro, una compañera psicóloga con la que trabajamos habitualmente, o modelos de cognición eficiente, como el tema de la cognición seguramente no ha sido de los más trabajados en la tradición budista, pero sí que es muy importante en la tradición Vedanta Advaita, basándonos en modelos como el del maestro Sesa, que tendremos también en este congreso. Manolo Sácar y yo mismo hemos intentado desarrollar un modelo que traiga este aspecto de cognición eficiente a la población, de manera que pueda utilizarlo de una forma adecuada. Y estamos en el proceso de desarrollar otros aspectos, como son las virtudes sublimes, ecuanimidad, sabiduría, alegría gozosa, algunos aspectos de mindfulness interpersonal, aunque ya hay algunos modelos, como el de Kramer, pero que, en nuestra opinión, seguramente no se adaptan tan bien a nuestro entorno latinoamericano, y sobre todo, y es en lo que más estamos trabajando últimamente, en técnicas de deconstrucción del yo. Seguramente las técnicas más potentes, más complejas y que implicarían una fase más posterior. Yo creo que estamos viviendo un momento clave a nivel histórico en el desarrollo de mindfulness, porque lo que estamos viendo es algo que no pensábamos que íbamos a ver, o por lo menos yo no lo pensaba. Poder ver maestros budistas que están empezando a desarrollar modelos de mindfulness más basados en la tradición. De alguna forma, es la toma de conciencia de que el budismo no está llegando suficientemente a la población occidental y que habría que hacer alguna modificación para que permease más esta población, y se basan en mindfulness, que ha tenido mucho éxito y funciona muy bien en este proceso. Pero también lo que estamos observando, yo creo que cada día más, es que personas, a veces instructores, a veces no, que llevan años practicando mindfulness, en un momento dado se plantean que tiene que haber algo más, que quieren buscar algo más, conocer algo más, y entonces enganchan de una forma natural en la tradición, ya sea la tradición budista, la tradición advaita u otras tradiciones espirituales. ¿Cuál sería el proceso? ¿Qué es lo que va a venir en los próximos años? Para ilustrar un poco esto, querría traer la parábola de la balsa, una de las más conocidas de la tradición budista, que aparece en el Majjhima Nikaya, y que voy a leer directamente. Voy a poner un poquito de luz porque no quisiera traicionar el espíritu directo de Buda. Se dice que en el Majjhima Nikaya que un día el Buda comentó a sus discípulos: «Oh monjes, un hombre está de viaje y llega a una enorme extensión de agua. En este lado, la orilla es peligrosa, pero en la otra se está a salvo y sin peligro. No hay ningún barco ni puente que lleve a la otra orilla. El hombre piensa que sería bueno construir una balsa. Así lo hace y con ella consigue pasar al otro lado, al lugar seguro. Y una vez allí, piensa que la balsa ha sido de gran ayuda para él, porque le ha permitido cruzar al otro lado. Por lo tanto, considera que sería bueno llevarla siempre encima, bien en la cabeza o bien en la espalda». ¿Qué pensaríais, oh monjes, si el hombre actuara de este modo? ¿Actuaría correctamente? No, señor. Entonces, ¿de qué forma actuaría correctamente? Si pensase que la balsa le ha sido útil para alcanzar un lugar seguro, pero que ahora tendría que dejarla varada en la orilla y seguir su camino. De igual manera, oh monjes, he enseñado una doctrina que es como una balsa, que sirve para atravesar a la otra orilla del sufrimiento, pero deberíais evitar el apego incluso a la balsa, incluso a la doctrina. Quizás esta sería un poco la reflexión, ¿no? En mi opinión, mindfulness ha sido la balsa que nos ha permitido cruzar desde la orilla de la New Wave, del hipismo, de la marginalidad de alguna forma,
ha permitido que las tradiciones orientales, esas técnicas, hayan podido pasar al mainstream, a la corriente principal, y sean aceptadas, utilizadas y sean coherentes con la perspectiva científica. Pero seguramente el planteamiento que se hará a la sociedad, que nos haremos todos los que estamos involucrados con esta práctica de mindfulness y en este momento, ¿qué habría que hacer? Será el momento de intentar abrirnos a otros modelos, a otras enseñanzas que vengan de la tradición, o seguiremos cargando de alguna forma con esa balsa, con esos modelos iniciales de MBSR, MBCT, porque nos han sido muy útiles. Hay autores que plantean cambios que pueden venir en el futuro. Se acepta que habría 3 grandes tipos de meditación. Meditaciones atencionales, que serían atención focalizada, monitorización abierta, las que han sido más tradicionales, más acorde con la práctica de mindfulness. Habría otro tipo de meditaciones, las generativas, que lo que pretenden es desarrollar cualidades que la mente no tiene o que tiene de una forma insuficiente. Aquí se englobaría compasión, desarrollo de la ecuanimidad, etcétera, etcétera. Y habría un tercer grupo de técnicas meditativas, que serían las deconstructivas, y que pretenderían básicamente deconstruir el yo, esta estructura que tenemos distorsionada y que es con la que nos relacionamos con el mundo. Se considera que de todo lo que tienen que ofrecer las tradiciones contemplativas, la ciencia, la psicología occidental ha absorbido exclusivamente el 5%, y la mayor parte de ella de las técnicas atencionales, solo un poco de las generativas, que son las que en los últimos tiempos se está investigando, compasión, etcétera, pero prácticamente nada de las técnicas deconstructivas. Hay todo un movimiento para intentar conectarnos con lo que podría ser la neurociencia contemplativa, la psicoterapia contemplativa, con el objetivo de que todo lo que tienen que ofrecer las tradiciones contemplativas, lo que tienen que ofrecer los grandes maestros espirituales, sea aprendido, evaluado y adaptado a la psicología occidental, a la población occidental, que tanto necesita estas técnicas para intentar disminuir de alguna forma su sufrimiento. Hay una importante corriente en este sentido para unir la ciencia con todo lo que las tradiciones contemplativas tienen que ofrecernos. Y yo creo que este va a ser el cambio o el movimiento que vamos a ver en los próximos años. En conclusión, yo sinceramente creo que la marca del siglo XX seguramente ha sido también el acercamiento de las técnicas orientales, de las técnicas budistas, de las técnicas meditativas a Occidente, pero en desacuerdo con Toynbee, quien lo ha hecho no ha sido seguramente el budismo como tal, sino mindfulness, quien ha permitido acercar y conseguir todo este proceso. Lógicamente, mindfulness, como cualquier actividad humana, ha recibido críticas, pero ha sido la herramienta que nos ha permitido pasar, la balsa que nos ha permitido pasar del marginalismo, de la New Wave, al mainstream, a la corriente principal. Y seguramente lo que vamos a ver en los próximos tiempos es si nos quedamos aferrados a esa balsa o sigue habiendo un proceso de evolución y decidimos impregnarnos de la sabiduría que destilan las tradiciones contemplativas. Ambos movimientos no tienen por qué ser necesariamente excluyentes, sino que pueden fluir de una forma simultánea. En cualquier caso, no sabemos qué ocurrirá. Como dice John Kabat-Zinn, si pensamos en mindfulness tenemos que pensar a 1000 años vista, nos decía el otro día. Yo creo que efectivamente esa es la perspectiva. El tema es que si la perspectiva es a 1000 años vista, yo creo que la pregunta está claramente resuelta. Nada más. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, primero que me ha encantado la conferencia, pero mi pregunta es específicamente acerca de la segunda generación de las terapias basadas en mindfulness, específicamente acerca de la deconstrucción del yo. Usted como psiquiatra me gustaría saber si considera que tendríamos que tener precaución a la hora de introducir este tipo de modelos en según qué tipo de poblaciones, especialmente en clínica. Claro. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que claramente sí, ¿no? Se habla de que mindfulness tendría una triple función. Por un lado, sería una terapia
Y entonces, donde se impartiría serían personas con patología psicológica, psiquiátrica, e impartida por profesionales que sean expertos en ese tipo de patologías, psicólogos, psiquiatras, médicos. Habría un segundo nivel que buscaría, más que disminuir el efecto negativo, aumentar el efecto positivo, aumentar el bienestar psicológico. Eso iría dirigido a la población general y para eso no haría falta una formación específica en salud mental, sino simplemente una buena formación en mindfulness. Y habría un tercer nivel que sería mindfulness utilizado para el desarrollo espiritual, ¿no? Para la consecución de estas de la eliminación del sufrimiento intrínseco al ser humano. Allí se recomendaría que quien lo impartiese, lógicamente, sean maestros de la tradición, ¿no? Entonces, lógicamente sí, las técnicas de construcción del yo no tienen una función de disminuir la patología. No sería una de las técnicas que yo recomendaría o que utilizaría en personas que tuviesen un yo mínimamente inestable. No me refiero solamente a psicóticos, sino a otras muchas personas que puedan tener ese tipo de dificultades. Las técnicas de construcción del yo, según la estructura de técnicas atencionales, generativas y deconstructivas, serían las más avanzadas, las más complejas y claramente dirigidas hacia el desarrollo espiritual. Entonces sí que habría que tener cuidado. Incluso en los retiros se recomienda hacer un screening, ¿no? Porque un retiro, sobre todo al principio, cuando la gente tiene poca experiencia, puede ser un facilitador, incluso con técnicas atencionales, de experiencias psicóticas, ¿no? Buenos días y muchas gracias por la conferencia. También me ha gustado mucho. Cuando has hablado de los 3 tipos de meditaciones, las atencionales, las generativas y las deconstructivas, me gustaría que precisaras un poco, dentro de las generativas, el desarrollo de las cualidades que la mente no tiene, porque hablas de la compasión, pero la compasión no es un proceso natural que se da en el ser humano. Hemos comentado que las generativas sería o desarrollar cualidades que en general la mente no tiene. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que en el budismo se denomina virtudes sublimes como la ecuanimidad, ¿no? Una virtud realmente compleja para la mayor parte de nosotros, pero también en el incremento de cualidades que puede ser que la mente tenga, pero de una forma todavía incipiente o insuficiente, ¿no? Yo creo que hay una tendencia a la compasión de forma natural en los seres humanos, pero eso puede desarrollarse de una forma específica con técnicas adecuadas, con técnicas concretas, que es lo que pretende las tradiciones contemplativas. El budismo tibetano es uno de los más expertos en ese proceso. Todos tenemos ciertos niveles de compasión, que habría que definirlo muy bien, el concepto, pero las técnicas generativas lo que ayudan es a que se tenga mucho más grado. Sí, buenos días. Gracias por la conferencia. Enhorabuena por el congreso, que está resultando francamente brillante, muy interesante. Yo creo que, no sé qué opinas, es decir, que últimamente han surgido críticas con bastante argumento, contracríticas también a las mismas, pero yo creo que el mindfulness puede ser dañado quizá por la excesiva mercantilización, la excesiva trivialización que existe en diferentes mercados, y yo creo que ante eso, que es complejo reaccionar, creo que hay un riesgo cierto, ¿no? Es decir, yo creo que hemos sido, quizá mejor esto es una moda pasajera y luego que el rescoldo es suficiente y necesario y la ortodoxia, pero a mí me da la impresión de que estamos viviendo un boom de un business impresionante en el fenómeno mindfulness. ¿Qué te parece a ti toda esta historia? Gracias. Gracias. Yo creo que tiene razón, ¿no? Pero de nuevo un poco en la línea de que John Kabat-Zinn, que me gustó mucho cuando lo comentó hace un par de días en la reunión de instructores en BBSR, si uno tiene una perspectiva de a 1000 años, que es como tendría que tener la perspectiva, mi hipótesis, es una opinión muy personal, es que cuando veamos esto dentro de 1000 años, lo que diremos es que es parecido a lo que ocurrió cuando el budismo sale de India, que por cierto hubiese desaparecido, porque ya no hay casi budismo en India, y Bodhidharma lo lleva a Japón, lo lleva al Extremo Oriente. Hay todo un proceso de cambio, de adaptación del budismo, de la filosofía, de la visión del mundo hinduista a la visión del mundo de Extremo Oriente, China, Japón, mucho más pragmática, etcétera. Por supuesto, en Tíbet, con otras características, digamos, más esotéricas. Yo creo que si dentro de 1000 años, para el 3000,
alguien ve todo este movimiento, lo que pensará es que mindfulness fue, insisto, es mi opinión, el instrumento mediante el que el budismo se adaptó de Extremo Oriente a la globalización. Y en ese proceso, mindfulness ha sufrido pues todos los vicios y problemas que tenemos en Occidente, y el principal es el mercantilismo, la trivialización, la utilización para, digamos, los beneficios del día a día, etcétera, etcétera. Pero yo pienso que cuando tengamos la suficiente perspectiva, que no la vamos a tener nosotros porque estaremos muertos, claro, porque hace falta una perspectiva mucho mayor, yo creo que mindfulness será recordado como el momento en que el budismo se extiende en Occidente y utiliza esa forma, que es la única en la que puede extenderse, porque el budismo como tal, yo creo que desaparecerá, no va a subsistir bien a la globalización, tiene que hacer muchos cambios, es muy complejo para el hombre occidental trabajar con el budismo, mi opinión. No sé si te contesto. Claro, en ese proceso pues surge todo esto, pero esos vicios no son de mindfulness, esos vicios son de la civilización occidental. Buenos días, Javier. Muchas gracias por la conferencia y por pilotar y traernos este congreso tan estupendo que yo creo que estamos compartiendo y viviendo todos con Es mi equipo, quiero insistir. Con mucha pasión. Es decir, somos, pues muchas gracias a tu equipo. Me parece, te agradezco, pero me parece muy presuntuoso que yo fuese el receptor de esos. Mi equipo, que lo vais conociendo, son los auténticos héroes de este proceso. Gracias al equipo de Javier. Bien, yo quería también hacer una pregunta un poco, no es la misma línea que el compañero, pero sí en esa dirección. Tú como psiquiatra, ¿no? Estos días hemos escuchado muchos estudios, ¿no? Como la neurociencia ha entrado, se van estudiando un poco cómo afecta al cerebro, ¿no? La práctica de mindfulness. Lo que quería saber es, primero, si hay estudios relacionados con aplicación de mindfulness o de meditación en pacientes que tengan que ver con trastornos de la personalidad, algún tipo de esquizofrenia, si hay estudios, y si no los hay, desde tu punto de vista como psiquiatra, si en alguna medida esta práctica puede afectar de manera positiva a este tipo de pacientes en alguna medida, ¿no? En su bienestar o en la forma de vivir el día a día o en sus miedos. Esa era un poco la pregunta. Gracias. Pues gracias por el comentario y por la pregunta. Yo creo que mindfulness puede aplicarse, también lo comentaba John Kabat-Zinn el otro día, a prácticamente cualquier persona. Si hay patología, habría que adaptarse a esa patología. Si me preguntas específicamente por trastornos de personalidad, estoy pensando en los trastornos límite. Hay una técnica de tercera generación que se consideraría especialmente útil, que es la terapia dialéctico-conductual. Aquí en España, Kim Soler, un buen amigo, no sé si está por ahí, es uno de los grandes representantes. Mindfulness sería un paquete dentro de esa terapia. Si me preguntabas por la psicosis, la esquizofrenia, hay también estudios que demuestran que, por ejemplo, para el manejo adecuado de las alucinaciones auditivas, no desaparecen las alucinaciones porque a veces son resistentes a todo tratamiento, incluso farmacológico, pero la adaptación del individuo es mucho mejor a esas alucinaciones auditivas que tiene continuamente. Para utilizarlo con pacientes con esquizofrenia, con psicosis, se cambia algunos aspectos. Las prácticas suelen ser más breves, más dirigidas, con menos espacios. En fin, hay una modificación de la técnica, pero se utiliza de una forma segura. Piensa que los esquizofrénicos que tienen alucinaciones auditivas no son muy diferentes a nosotros. A mí me gusta a veces la diferencia que se hace entre nosotros, los sanos, y las personas enfermas. No hay una gran diferencia, es un tema de cantidad, ¿no? Nosotros no tenemos supuestamente alucinaciones, pero tenemos un diálogo interno que está funcionando continuamente, que es como una alucinación. Y de alguna forma lo que pretendemos con mindfulness es que no nos atrape demasiado ese diálogo interno. El mismo problema que tiene un esquizofrénico. No somos tan diferentes. Sí. Bueno, gracias a tu equipo y a ti por todo el congreso. Yo me gustaría pedirte si podías abundar un poquito más en el tema de hacia dónde vamos, porque igual te he entendido mal, pero me ha parecido que al decir la parábola de la balsa, un poco estabas poniendo énfasis en que quizá los modelos como el MBSR están ya, no sé si agotados, obsoletos o son revisables. Cuando todo lo que estamos viendo salir, al menos gran parte de lo que estamos viendo salir nuevo, el Mindful Eating, yo qué sé, el que trata las adicciones, son modelos muy basados también en el MBSR, 8 semanas, jornadas
semanales de 2 horas y media, ejercicios en casa. O sea, un poco lo que vemos es basado en ese modelo. Si tú, digamos, consideras que eso ya está un poco agotado o quizá está obsoleto, ¿cuál sería la alternativa? Si te he entendido bien, ¿eh? Gracias. Gracias. No he dicho eso. Tampoco he dicho lo contrario. No sé lo que ocurrirá en el futuro. La historia la escribimos todos nosotros, los que estamos aquí, toda la gente que va a estar involucrada de alguna forma con Mindfulness. Será lo que no en los próximos 10, 15 años, sino en los próximos 50, 100, 200 años escribiremos la historia. No sé exactamente qué va a ocurrir. He traído la parábola de la balsa porque me parece espectacular, ¿no? Buda dice, no os apáis ni siquiera a la tradición. Solamente es un vehículo para pasar a la otra orilla, la del no sufrimiento. Los seres humanos tenemos tal tendencia a pegarnos, a aferrarnos a todo, que eso forma parte del problema. Si ni siquiera habría que aferrarse a la tradición, yo creo que está claro que habría que aferrarse al MBCR, al MBCT, a Mindfulness. No contesto, pero creo que está implícita la respuesta. Que todo es revisable, por supuesto, ¿no? Yo creo que MBSR nace en un momento perfecto y con un funcionamiento muy útil, pero es posible que tiempo después nos planteemos que igual hacen falta otras cosas. Quizás no para terapia, y ahí se mantendría, pero igual sí para lo que sería la población general, para el desarrollo espiritual, para etcétera, etcétera. Yo creo que va a haber continuamente críticas y movimientos en ese aspecto, pero es la historia de la humanidad. Es decir, la ciencia, por definición, tiene que ser validada. No hay ningún conocimiento científico que aguante 10 años, 15 años, ¿no? Los que estamos acostumbrados a publicar, si tenemos que empezar a citar cosas de hace 20 años, pensamos que en ese área o no ha habido investigación o hay un problema, porque resulta difícil venderlo. Te estoy hablando de 20, 15, 10 años. Entonces, yo creo que va a haber continuamente modificaciones, variaciones en MBSR, MBCT, Mindfulness, etcétera, pero que forma parte de lo que es esperable en la ciencia y forma parte del no aferramiento que tendríamos que tener ni siquiera a la balsa, ni siquiera al Dharma. El Dharma ha evolucionado extraordinariamente y por eso hay diferentes escuelas, son medios hábiles que se adaptan a las circunstancias. Hola, buenos días. Yo me sumo a las felicitaciones, Javier, y a tu equipo también por esta presentación de hoy especialmente y en general por las jornadas. Y fíjate, con tu claridad habitual te oigo hablar de distintos niveles de aplicación y evidentemente hablas de prácticas atencionales o generativas, deconstructivas y también hablamos de que el tiempo parece que orienta al mindfulness a una profundización en valores, pero yo quiero rescatar el nivel básico. ¿Y qué opinas tú sobre la aplicación a nivel de atención primaria de prácticas exclusivamente atencionales, no para enfermos, sino para cualquier tipo de paciente como una práctica de salud, igual que se aplica a los niños en la escuela? ¿Qué opinión te merece esa posibilidad? Claro. Gracias. Gracias a ti. Claro, no querría que se me malinterpretase. Fijaos que yo la tesis que defiendo es que Toynbee tiene razón, el budismo es la clave, la marca del siglo XX, pero que él estaba equivocado, pero la marca seguramente del siglo XX es mindfulness. ¿Sí? Yo creo que con eso estoy diciendo mi opinión clara de la importancia de mindfulness. Dicho eso, lo que uno no puede obviar es las críticas que cualquier actividad humana va a tener, las evoluciones, los cambios, que forman parte del proceso de impermanencia. La marca del siglo XX es la venida del budismo occidente y la marca del universo, del mundo en que vivimos, es la impermanencia. La impermanencia. Entonces, pensar que MBSR o MBCT van a permanecer de forma permanente es tan delirante como pensar que el budismo no va a evolucionar o que cualquiera de las cosas que hacemos no se va a mantener, ¿no? A mí me gusta, pues, ya sabéis que en idiomas como el tibetano, la palabra que utilizan para expresar el mundo en el que vivimos es una perífrasis muy interesante que es el sitio donde todo lo que se construye se destruirá. Esa definición de lo que es el mundo ya te pone en situación de cómo va. Dicho eso, creo que mindfulness fue una gran posibilidad de poder acercar esas técnicas tradicionales, meditativas, tan importantes a la población general de una forma masiva, y que mindfulness básico es súper importante a nivel de tratamiento y de prevención, que es lo que se propone, como dices, desde atención primaria. Yo pienso que el MBSR, MBCT en atención primaria, nosotros estamos utilizándolo de forma sistemática. A ver, es decir, que simplemente hay una perspectiva más
relativa y una perspectiva más absoluta, y ambas no son excluyentes sino complementarias. Yo pienso que para la atención primaria mindfulness es clave, porque va a poder acercar la felicidad y disminuir el sufrimiento a muchas personas que de otra forma no se beneficiarían. Lo que yo estoy hablando no es de un nivel relativo en el que estoy involucrado como cualquier otro, sino desde una perspectiva global, absoluta, de dentro de 1000 años. Quizás una o dos últimas preguntas para que no nos echen mi equipo la bronca. Sí. Gracias, Javier. Soy Beatriz. Gracias por todo esto. Te quería preguntar, mencionaste acerca de la comunidad y la importancia de tener una comunidad que no solamente estamos practicando juntos, pero estamos practicando la interconexión. Y quería saber un poquito más de qué es cómo tu grupo, cómo tú ves en el futuro esa ayuda en formar gente que está practicando la interconexión junta, más allá de los 8 semanas de aprender MBSR o cualquier tipo de mindfulness en currículo. O sea, ¿cómo apoyamos a la gente a continuarlo más allá de un curso? Gracias. Sí, gracias a ti. Yo creo que ese es el tema clave, ¿no? La práctica de mindfulness, de la meditación, aparte de que sea individual, requiere una comunidad de otras personas que tengan los mismos valores, que tengan la búsqueda de esa espiritualidad y con la que puedas compartir esas ideas, ¿no? La sangha surge por eso. Se dice que Buda los mayores problemas que tuvo fue con la sangha y que desarrolló todo el sistema de Vinaya, todo el sistema de ética y valores para que la sangha pudiese gestionarse de una forma adecuada, porque los seres humanos somos muy complicados, ¿no? Entonces, yo creo que sin ese grupo con el que puedas practicar, aunque sea con una frecuencia semanal, es muy difícil poder mantenerse. Por eso hay un movimiento de las personas que llevan tiempo practicando mindfulness hacia sanghas de la tradición, porque son las sanghas que en general más se mantienen. Si nos preguntas cómo lo hacemos nosotros, nosotros ofertamos de forma sistemática prácticas semanales, 90 minutos, varios días a la semana, de manera que todas las personas que hacen cualquiera de estos cursos, mindfulness, compasión, ahora aceptación o cognición eficiente, tienen un referente dentro de nosotros, con compañeros de grupo, donde pueden hacer prácticas de una forma regular, semanal, y claro, se crea una cohesión y un entorno para poder mantener la práctica que hace que eso no ocurra como suele ser habitual, que solo el 25% de las personas que reciben un curso sigan practicando al año, ¿no? Porque hay un sostén mucho mayor. Una última pregunta antes de que me echen. Gracias, Javier, y también gracias al equipo. Me sumo también al agradecimiento colectivo, ¿no? Y a mí me parece muy interesante todo lo que se trabaja de mindfulness, porque me parece como que es un camino que lleva como a un estado de conciencia o de presencia que espontáneamente costaría mucho sufrimiento llegar a él, y esa ejercitación como que nos libera de muchos golpes del destino, porque uno mismo va aprendiendo. Pero yo no descartaría tampoco el sufrimiento como una vía de aprendizaje, ¿no? Y una vía de experimentación. Y a mí lo que me parece interesante es cómo ese trabajo preparatorio que permite mindfulness luego te lleva a un estado de presencia y qué haces con lo que la vida te trae, ¿no? Y yo creo que ahí lo interesante es que cada ser humano realmente puede ser un Buda o puede ser un creador, ¿no? Y yo creo que esta es lo interesante que nos trae este movimiento, como que prepara un terreno en el cual los seres humanos puedan ser realmente creativos, puedan ser trascendentes, ¿no? Y con otras personas, ¿no? Yo creo que yo por lo menos en mi experiencia, el desafío está no solamente en ese trabajo individual, que cada uno en su casa no riñe con nadie y eso requiere un esfuerzo, pero es relativamente fácil. Pero cuando sales ahí al mundo y vas en el tráfico y estás en el trabajo, y ahí aparecen otras cosas y también son oportunidades, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí en ese sentido mindfulness está haciendo un trabajo espectacular y va convergiendo con otros movimientos que están como en el compromiso y en la acción, ¿no? Que comentaba ayer, antes de ayer. Y nada, simplemente dejar esta reflexión y muchas gracias. Completamente de acuerdo, que sí que yo creo que todos compartimos esa misma visión. Muy bien, pues muchas gracias. Damos por terminado esta conferencia.